Hola, estamos aquí desde el suroeste antioqueño, desde Jericó, bañados por estas montañas y por este sol en el Hey Festival Jericó, edición número 5, ¿cierto? Y en esta tarde tengo la fortuna de tener o de sentirme acompañado por Elisa Guerra. Elisa es una mexicana, es una maestra que ha sido reconocida como una de las mejores maestras en Latinoamérica y el Caribe. También sé que hace parte de una comisión internacional que elaboró un informe global alrededor de los futuros de la educación, ¿cierto? Hacia un nuevo contrato social de la educación. Entonces, bueno, Elisa, bienvenida y comencemos por cómo te has sentido aquí en Jericó. Hola, Jonathan. Estoy fascinada y enamorada de cada calle, de cada rincón, de cada libro, de cada palabra que he descubierto en Jericó. Vine por un fin de semana, pero creo que no me voy a ir nunca, por lo menos de corazón. Bueno, nos emociona mucho eso, que justamente en este festival de las ideas, pues que nos podamos ir quizá más inspirados y más motivados en ese propósito de querer cambiar y transformar el mundo y la realidad. Elisa, y sobre el tema y el concepto que tiene el Hey Festival, que es imaginar el mundo, ¿tú cómo crees que nos podemos imaginar ese futuro del mundo desde la educación? Jonathan, a mí más que hablar del futuro de la educación, me gustaría hablar en plural de los posibles futuros de la educación. Y me gustaría verlos no de una manera, digamos, derrotista o determinista, como diciendo, esto es lo que viene en el futuro o en los futuros, esto es lo que va a pasar y más nos vale prepararnos porque si no, nos van a pasar todas estas tragedias, que es muchas veces la postura que muchos tomamos en estos tiempos inciertos de la educación. A mí me gustaría, más que eso, pensar no en qué futuros vienen, no en lo que se nos viene encima, sino en los futuros que queremos, en los futuros que queremos para nuestros hijos y para nosotros mismos y para el planeta. Y entonces, una vez que hemos determinado hacia dónde queremos ir, hacer ingeniería a la inversa para trazar las diferentes rutas que nos puedan llevar a esos futuros. Entonces no es como quien tiene una bolita de cristal y dice, ahí viene esto, ahí viene lo otro. Es más bien, ¿qué es lo que quiero ver y cómo llegamos hasta ahí? Muy bien. Y en ese camino, un poco que nos estás planteando, ¿cuáles son los retos que tienen los maestros y las maestras en ese camino que creo yo que debemos explorar de no un futuro, sino de esos posibles futuros? Yo creo que el primer reto que tenemos los docentes es que, o por lo menos así nos sentimos muchos de nosotros, es que hemos sentido que la sociedad nos ha dejado sola con una labor titánica. Por supuesto, somos docentes porque somos apasionados del aprendizaje, empezando por nosotros mismos, pero esta es una labor tan gigantesca que nadie puede llevarla por sí solo sobre los hombros. Cuando hablamos en el reporte de UNESCO que tú mencionabas hace unos momentos de los futuros de la educación, ¿no? De reimaginar juntos nuestros futuros hacia un nuevo contrato social para la educación, brinca esta palabrita, este concepto, contrato social. ¿Qué es eso de un contrato social? Más allá de Rousseau y de lo que él quería decir con el concepto. Un contrato social no es necesariamente un papel firmado ante notario público con pluma y con papel en físico. Es como un acuerdo implícito, ¿no? Pensemos que es como este compromiso que la sociedad, los docentes, las familias, los estudiantes adquieren cuando un niño ingresa por primera vez a la escuela. Yo me imagino algo así. Los padres entregando al niño por primera vez a la escuela recibiendo al niño, y es como si en la mente estuviéramos diciendo los padres, yo, padre, te entrego a ti, escuela, a mi hijo, y espero que me lo eduques muy bien para el presente y hacia el futuro. Y de pronto es como si la escuela recibe y acoge al niño y le dice, muy bien familia, yo, escuela,
recibo a tu hijo, pero te pido que no me dejes sola, que no me abandones, que tú también hagas la parte que te corresponde en la crianza. Y hay un montón de pequeños acuerdos implícitos que a lo mejor no decimos directamente, pero que son parte de las expectativas que tenemos para la educación. Y si lo hacemos más claro y lo vamos adecuando a estos nuevos contextos y realidades que ahora tenemos, pues será más difícil que cuando las cosas de pronto no van tan bien, nos aventemos la pelotita. Ah, no, es que algo pasa en la casa. Ay, no, es que esa maestra no sabe enseñar. Y finalmente repartimos culpas en lugar de buscar soluciones. Eso es lo que queremos evitar. Ok, y en eso que nos planteas, yo quisiera un poco que ahondáramos justamente, estamos aquí, estamos en el parque principal de Jericó, tenemos a un montón de ciudadanos que están pasando por aquí. Yo quisiera un poco que nos pudieras compartir como algunas pistas para que nos reconozcamos como actores protagonistas en el tema de la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes, ¿cierto? En no pensar que la educación corresponde a un sistema que está ya a la escuela, por decirlo de alguna manera, esa infraestructura que nos imaginamos es donde van los niños, donde van los jóvenes, reciben una formación específica, ¿cierto? Hay unos maestros y maestras y es ahí donde está la responsabilidad. Pero siento que un poco también hacia donde nos estás llevando es a reconocernos nosotros, el ciudadano de a pie, la familia, los amigos, la vida cultural que ocurre en los territorios como actores protagonistas en ese tema de transformar la educación y aportar a la educación de esos niños, de esas niñas y esos jóvenes. Entonces, ¿qué pista nos podrías regalar o compartir para efectivamente reconocernos como actores protagonistas y no dejar esa responsabilidad solo allá en el sistema educativo? En primer lugar, todos los que somos padres tenemos que ser muy conscientes de que somos los primeros y más influyentes educadores de nuestros propios hijos y que lo que pasa en la escuela no es tan determinante como lo que pasa en la casa. Es muy poderoso, por supuesto, y puede cambiar vidas, pero lo que pasa en la casa tiene un peso muy particular. Y yo me atrevería a decir que no nada más en la casa, sino en la comunidad entera. Hablábamos en la mañana en uno de los eventos de esta ciudad educadora que ya desde los 70s la UNESCO ha propuesto que todos nos sintamos involucrados, pero el concepto es todavía más antiguo. Existe un proverbio africano hermosísimo que dice que se necesita un pueblo entero para criar a un niño. Y esto es cierto porque la labor de la educación es tan amplia que no puede recaer no solamente en los maestros y en las familias. Por eso es que tenemos abuelos, por eso es que tenemos servicios comunitarios, por eso es que necesitamos del apoyo para poder llevar a un niño exitosamente hacia su desarrollo pues total, ¿no? Como para que pueda alcanzar su potencial. Y al mismo tiempo nosotros también nos seguimos perfeccionando en esa pedagogía del cuidado que tenemos cuando acompañamos a un niño en su crecimiento. Hay que empezar por cuestionarnos los modelos que hemos venido reproduciendo durante muchos años. En la mañana hablábamos de una crisis global del aprendizaje, una crisis de la comprensión lectora. Evidentemente algo no estamos haciendo bien con el cuándo y el cómo están aprendiendo nuestros niños a leer. Pero también por otro lado tenemos una crisis de relevancia de contenidos. Los chicos no encuentran interesante o relevante para su propia vida lo que están aprendiendo en la escuela. Y estamos también haciendo a un lado algunas habilidades que ya necesitamos para los retos que enfrentamos hoy en día en la educación. Si pudiéramos resumir en una sola frase lo que yo quisiera ver en la educación, es que la educación debería elevar a nuestros niños y jóvenes para que sean al mismo tiempo profundamente humanos y altamente capaces y profundamente humanos. Yo quiero un poco también como partiendo de mi vida particular, de mi experiencia puntual, quiero un poco que hablemos a propósito de acá que estamos en Jericó, un municipio con una gran población rural, y es pensar en esa educación rural, ¿cierto? Porque muchas veces también siento que hablamos de la educación y de la educación que
ocurre, o de los fenómenos educativos que ocurren en la urbe, pero el tema de la ruralidad, cómo poder un poco tocar la vida de los campesinos, lo que ocurre en las veredas, en estos territorios rurales, para que reconozcan como esa capacidad transformadora y movilizadora de la educación, cómo poderlos inspirar para encontrar que estudiar es importante, que la educación, pienso yo, no es un momento, sino que es una constante. Y es una constante que dura toda la vida. Jonathan, yo creo que el tema que estás abordando aquí es crucial y creo que hay muchas maneras de mirarlo y muchos lugares por donde llegarlo. En primera instancia, creo que hemos caído en el error de asumir que lo que pasa en los contextos rurales de alguna manera es menos importante o está menos favorecido que lo que pasa en las grandes urbes. Quizá no estamos mirando bien, porque yo creo que en la ruralidad, en este contexto tan particular, encontramos por lo menos, y yo creo que si le buscamos encontramos más, pero encontramos por lo menos dos riquezas enormes que a veces nos cuesta trabajo encontrar en las grandes ciudades. Una es, y esto es sumamente importante en nuestros días, el contacto con la naturaleza. Pero no el contacto como el del niño que va al parque los fines de semana o un ratito por las tardes, el niño de ciudad. El contacto en el conocimiento íntimo de lo que sucede con la tierra, con el cielo, con el agua, con nuestro entorno, con nuestro planeta. Y eso es cada vez más importante porque, bueno, todos sabemos que estamos viviendo una crisis, además de las que ya mencionamos, una crisis climática. Y estos conocimientos ancestrales que se han obtenido y se han transmitido por generaciones en los ambientes rurales son cosas que hemos dejado de mirar y que yo siento que vale la pena echarles un ojito. Y la otra cosa que creo que también es muy importante es que en estos contextos que suelen ser más íntimos, suele haber también una comunidad muy fuerte. Las ciudades, tristemente, nos han ido deshumanizando y tendrán acceso a muchas cosas y a muchas oportunidades. Y está bien, pero lo que encontramos en los contextos rurales, en la fortaleza de las comunidades, es realmente algo de donde podemos echar mano para transformar completamente la educación. Por supuesto, no somos ajenos a que también hay retos, principalmente retos de infraestructura, retos de cobertura, retos de recursos, pero caray, hay también gente muy valiosa y muy comprometida. Y yo creo que por ahí es por donde podemos empezar a cambiar las cosas. Voy a abrir un paréntesis aquí a propósito de este tema de la educación en el ambiente rural y estaba escudriñando por ahí. Sé que recientemente publicaste un libro infantil que se llama Las voces de los árboles y creo que es inspirador que de pronto podamos ahondar sobre ese libro porque siento que conecta un poco también con el valor y la potencia que tiene el campo, ¿cierto? En esto de reconocer la educación como un agente movilizador, un agente transformador y algo que efectivamente nos puede cambiar y transformar la vida de nosotros como sujetos y como individuos. De ese libro, ¿por qué ese título? Empecemos por ahí. ¿Por qué ese título? Las voces de los árboles. Porque yo creo que los árboles hablan, solo que a veces no podemos escucharlo. No, es cierto, hablan y hablan en muchos lenguajes, pero hay estudios científicos que nos demuestran que los árboles pueden comunicarse entre ellos, principalmente a través de sus raíces, pero también a través de otros medios. Y los mensajes que nos están transmitiendo los árboles son mensajes valiosísimos. Por ejemplo, y voy a hablar aquí de algunos contextos muy particulares, los bosques donde los seres humanos todavía no hemos metido mano, todavía no hemos llegado a arruinar esos contextos naturales. En contextos así, es muy común que cuando un árbol cae en una mala tierra, donde hay muchas rocas, donde la tierra quizá no es tan nutritiva, donde quizá no le alcanzan a llegar los rayos del sol, se ha visto que los otros árboles, a través de las raíces, le comparten recursos. Eso es un enorme mensaje de solidaridad que tienen los árboles y que a veces no tenemos los seres humanos, que deberíamos de tener. Cuando un árbol, una semillita cae en tierra no propicia, no es culpa de la semilla. Y si esa semilla se queda sola, no va a poder prosperar. Y sin embargo,
si podemos llamarle la comunidad de árboles, salen al rescate y ayudan a crecer ese arbolito compartiéndole los recursos. Como ese mensaje, hay muchos otros mensajes. Y este librito que tú mencionas es un libro infantil, pero yo creo que es también para todos los niños de 50 años y más como yo, todos los niños que no hemos dejado de ser niños, aunque ya somos adultos, porque en cada uno de los cuentos el protagonista no es un niño ni un ser humano, el protagonista principal es un árbol. A mí me parece que el árbol es la mejor metáfora que existe de lo que implica ser ciudadanos globales, que es otro concepto que acabas de mencionar hace ratito. ¿Por qué? Porque si bien tiene sus raíces bien cimentadas sobre su tierra, su cultura y sus costumbres, tiene los brazos como ramas abiertos hacia el cielo, abiertos para ser cobijo y sustento de otros seres vivos también. Al mismo tiempo, es otra metáfora para decir altamente capaces y profundamente humanos. Ojalá pudiéramos aprender todos a ser más como los árboles. Más como los árboles, muy bello y muy poético. Justamente aquí rodeados de estas ceibas y estos árboles grandes que tiene el Parque de Jericó. Vamos a generar una especie de contraste. Yo creo que a muchos también nos genera preocupación el tema de la tecnología, ¿cierto? Porque podemos ser un poco fatalistas con respecto al tema de cómo la tecnología está impactando nuestros modos de relacionamiento también, el efecto que tiene en la naturaleza, en el campo, en la vida, ¿cierto? No sé si desde el tema de también los maestros y las maestras que pueden de pronto sentir un poco que la tecnología podría empezar a hacerlos a un lado. Yo quisiera un poco que ahondáramos sobre eso y es cómo podemos comprender el tema de la tecnología en nuestros hábitos o en nuestros momentos educativos o momentos de aprendizaje en la escuela. Nuevamente un tema con muchas miradas. Pero lo primero que te quiero decir es que nos hace falta reconocer que la tecnología no es este monstruo de 7 cabezas que salió de los mares y que tenemos que domar y que nos da un miedo terrible, ¿no? Y que tampoco deberíamos de caer en los fatalismos como el que tú dices. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado o leído por todos lados que para el 2030 o que para el 2050 la mitad de los trabajos como los conocemos van a desaparecer y ahora robots van a hacer esos trabajos? La misma tecnología va a venir quizá a cambiar, ya lo ha hecho, pero va a eliminar profesiones completas. Bueno, es posible, pero también es muy posible que otras nuevas profesiones surjan, ¿no? Entonces, pensando primero, no es un monstruo de 7 cabezas que hay que domar. Nosotros creamos la tecnología y nosotros podemos darle forma a esa tecnología. No es que nosotros tengamos que ser súbditos de la tecnología, sino al contrario, hay que aprender a utilizar la tecnología de manera que pueda hacernos crecer y no que nos lleve a más riesgos. Por otro lado, yo creo que ya con la pandemia todos nos dimos cuenta que la tecnología, por lo menos no todavía, puede sustituir a los docentes. Pero sí, los docentes que no utilicen la tecnología, pues poco a poco se pueden ir quedando más atrás comparados con los docentes que sí la vayan integrando. Principalmente porque es un gran habilitador. Pero con eso, y con esto termino la idea, no quiere decir que la tecnología por sí sola sea el docente. La tecnología existe desde hace mucho tiempo, no llegó con el Zoom y con la pandemia. Este micrófono, por ejemplo, que estamos utilizando en este momento, es un aparato tecnológico que ya existe desde hace muchísimo tiempo. Y qué bueno que existe porque nos ayuda a escucharnos mejor, a que nuestro mensaje pueda llegar a más personas, más lejos, amplifica nuestra voz, pero no sustituye nuestra voz. Y hoy en la mañana yo les comentaba, en la charla que tuve con Juan Manuel Restrepo, que tuve la maravillosa experiencia de asistir al concierto de Andrea anoche, maravilloso, aquí mismo a unos pasos a mis espaldas, que es una mujer que tiene un enorme mensaje que compartir y una enorme voz para compartirlo, ¿no? Si yo me pongo a cantar ahorita, yo creo que se vacía la plaza inmediatamente, porque no tengo buena voz, ¿no? No voy a cantar, no te preocupes.
Pero a veces pensamos que simplemente por ponernos un micrófono ya tenemos buena voz o ya tenemos buena pedagogía. Cuando la educación, la pedagogía que utilizamos para educar no funciona, por amor de Dios, que nadie nos ponga un micrófono porque solamente estaríamos amplificando la cacofonía. Primero viene la pedagogía y luego viene la tecnología. Si tenemos buena pedagogía, oh maravilla con la tecnología, porque entonces vamos a amplificar una buena manera de enseñar, pero no por tener una mala manera de enseñar y subirla a internet, ya se convirtió en una buena pedagogía. Yo creo que hay que separar muy bien esos dos conceptos. Sobre eso que planteas del tema de la pedagogía, siento yo que también la pandemia nos significó para los maestros y las maestras como tratar de ser muy recursivos, de explorar su creatividad, de ser muy innovadores, y creo que no estábamos preparados para ese momento, ¿cierto? ¿Qué pistas o qué claves nos podrías dar aquí en Jericó de nuevo? Porque siento que es muy significativo y muy potente que estas conversaciones, que gracias a Confama, al Hey Festival, llegan a estos territorios, a estas zonas de Antioquia, ¿cierto? ¿Cómo poder invitar o generar una reflexión profunda sobre generar momentos de aprendizaje inspiradores, que motiven, que movilicen? Creo yo, más que en la búsqueda de la verdad, en esa capacidad de hacernos permanentemente preguntas. Wow, es una pregunta amplísima, importantísima, interesantísima y muy difícil de responder. Pero quisiera dar, a lo mejor no una ruta, no una hoja de ruta, a lo mejor no una receta, pero a lo mejor por ahí un par de ideas, principalmente una o dos. Yo creo que para conservar esa curiosidad que tú dices, que es esencial en el aprendizaje, necesitamos ser buenos lectores. Estamos en medio del Hey Festival, que es una fiesta de las ideas y de las letras, una fiesta de la lectura y de todo lo que nos puede llegar con ese enorme regalo. Y tenemos al mismo tiempo una crisis galopante del aprendizaje, donde antes de la pandemia la mitad de nuestros niños y adolescentes no pueden comprender lo que leen, y se espera o se cree que después de la pandemia sea el 70% de muchachos entre los 10 y los 15 años en Latinoamérica que no pueden entender lo que leen. Evidentemente, algo no estamos haciendo bien en el cuándo y el cómo estamos enseñando a leer a nuestros niños. Y qué mejor lugar que el Hey Festival, que es esta fiesta de los libros y de las ideas, para cuestionarnos seriamente, ¿estamos realmente enseñando a leer a nuestros niños de la mejor manera? Porque a juzgar por los resultados, no hemos sido muy efectivos, que digamos. ¿Qué podemos hacer para crear lectores? No solamente para alfabetizar, sino para crear lectores. No solamente para crear personas que puedan leer y escribir, sino para crear personas que lean y escriban. Y yo creo que la clave está en cuándo y cómo hemos empezado a leer a nuestros niños. De eso yo podría hablar un montón porque es un tema que me apasiona, pero quisiera decir solamente una idea. Nunca es demasiado pronto para empezar a ganar lectores. Yo quiero que cerremos esta conversación y no quiero que terminemos sin antes tocar algo que siento que es muy interesante y que lo abordamos al inicio someramente, es el tema de la cultura. ¿Qué papel, cómo se conecta la cultura y la educación? Hay una conexión entre el arte y la cultura. Jonathan, yo creo que no podemos hablar de educación sin hablar de cultura. La cultura es inherente a nosotros mismos. Es como decir, el árbol necesita estar sembrado en la tierra. La cultura es nuestra tierra, la cultura es la que nutre nuestras raíces. Simple y sencillamente, el uno no puede existir sin la otra. La cultura es nuestro contenedor global. Entonces, incluso pensar en separarlos, para mí, para mi mente limitada, escapa, va más allá de toda frontera. Somos quienes somos por la cultura que tenemos, y a través de la cultura aprendemos a reconocernos en nuestras semejanzas y también en nuestras diferencias. A través de nuestras culturas somos mejores y somos más grandes. Somos altamente capaces y profundamente humanos en la medida en que podamos relacionarnos y compartirnos. Elisa, muchas gracias por este momento, por estas palabras, por estas reflexiones. Gracias a Confama, gracias al Hey Festival
por traernos y por permitirnos escucharte y compartir aquí en Jericó, en estas montañas, en esta tarde soleada, de lo que ha sido tu vida y lo que ha sido la educación en esa posibilidad de transformar el mundo y de pensar futuros. Gracias, Jonathan. Gracias, Confama. Gracias, Hey Festival. Gracias a los árboles, a los libros y a la gente de Jericó por tantos y tan hermosos regalos. Me voy en deuda con ustedes. Hasta luego.